Acompañando. Lo habíamos anunciado, lo habíamos recordado, es parte de los temas internacionales que están marcando la agenda y la preocupación. Nos referimos, por supuesto, a lo que ha ocurrido en Ecuador con el asesinato en una de las zonas más céntricas de la ciudad, para ser exactos, afuera de un coliseo, luego de que culminaba un meeting el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Está con nosotros Percy Medina, jefe de IDEA Internacional. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Percy, son 6 los detenidos tras este asesinato de Fernando Villavicencio. Se ha declarado estado de excepción en Ecuador. Parte de, digamos, las medidas que se empiezan a tomar, porque también se ha dicho, no se cancelan los comicios, se continúa, se refuerza la seguridad a los otros 7 candidatos presidenciales. Son, digamos, las primeras medidas, las más óptimas. ¿Algo más se podría hacer con relación al panorama tan complejo que se vive en Ecuador? Bueno, lo que ha ocurrido es algo terrible y creo que es algo que tiene impacto en toda la región, porque es la degradación de la política. Cuando la violencia irrumpe de esta manera, genera una serie de efectos, más allá del dolor, la impotencia, la rabia que todos sentimos frente a un hecho como este. Hay una serie de efectos políticos que se generan adicionalmente y que, por supuesto, hay que considerar y frente a los cuales hay que actuar, ¿no? Hay una desestabilización política que puede llevar también a demandas de salidas autoritarias. De hecho, me contaban amigos ecuatorianos que ya el día de ayer había gente demandando mano dura y demandando gobierno militar y demandando restricciones de derechos, lo que evidentemente distorsiona también en la fase final de la campaña lo que es el debate de los temas fundamentales de una elección. Pero este tipo de hechos, si se generalizan, además dañan profundamente el tejido social y dañan profundamente la democracia. Señor Medina, ¿cómo evitar? Usted habla de una degradación, esa degradación que bueno, ahora se evidencia en Ecuador, pero desde el Perú hay que poner también una mirada allí. ¿Cómo evitar, digamos, que una espiral de violencia como esa también nos invada a nosotros? Ciertamente estamos con el tema del sicariato y demás, el dinero que llega a las campañas políticas y demás. ¿Qué podemos hacer desde ahora para evitar que esa degradación de la que usted habla pueda contagiarnos? Tenemos que ser muy conscientes del riesgo que significa el ingreso de las actividades ilícitas en la política. Y ya hemos visto el caso de México, hemos visto el caso de Centroamérica, lo que ha ocurrido en Colombia y ahora en Ecuador. Esta situación en Ecuador es relativamente nueva. Hace 3 años no tenían una situación como esta, y hoy día la inseguridad ha crecido en los últimos 2-3 años, ha crecido de una manera exponencial, y la política en general está en riesgo, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que hacer frente a eso? Bueno, promover mayor transparencia en las finanzas de las campañas, garantizar mejores filtros de quiénes son las personas que llegan a las candidaturas, fortalecer partidos políticos para que los partidos sean diques frente al avance del crimen organizado. Y nosotros tenemos en el Perú una serie de actividades criminales que mueven muchos recursos y que tienen interés y relación con la política. La minería ilegal, la tala ilegal. Sí, es que has llegado a un punto fundamental, y justamente te iba a preguntar, desde, digamos, tu experiencia política, desde tu punto de vista, en nuestro país, ¿existe, digamos, algún riesgo de que, por ejemplo, el narcotráfico o en todo caso el crimen organizado puedan amenazar a los partidos políticos? Sin duda alguna. Hay 6 o 7 actividades delictivas que funcionan en red con gran cantidad de recursos y que tienen interés en impactar en lo público, ¿no? Mencioné ya la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de personas, el narcotráfico sin duda alguna, y varias otras actividades que además en algunos espacios locales coexisten y se retroalimentan, ¿no? El tráfico de personas ligado con minería ilegal, con tala ilegal, con tráfico de flora y fauna, y esas actividades criminales tienen interés en
tener nexos con la política, con los elegidos, en algunos casos financian campañas, en algunos casos envían gente del propio circuito a ejercer cargos de representación, ¿no? En espacios locales eso es una cosa muy riesgosa. Se ha visto en Centroamérica cómo ha habido una penetración en gobiernos locales que ha generado una serie de problemas, y en el Perú todavía no estamos en esa circunstancia, pero podríamos estarla. Entonces hay que ser muy precavidos frente a ello y tomar las medidas del caso. Pero hay candidatos, ¿no?, a los que se les cuestiona el financiamiento de sus campañas. ¿Esto cuánto pesa? Allí debe empezar todo el control, digamos, para poder evitar llegar a circunstancias tan difíciles como las de Ecuador. Uno de los mecanismos de penetración del crimen en la política es justamente a través del financiamiento. Por eso es que es muy importante que el financiamiento esté controlado, que el financiamiento sea muy transparente, que haya interés ciudadano por saber cómo es que se financian las actividades políticas y las campañas políticas. Hay políticos que no se sabe de qué viven, ¿no? Y que probablemente reciben recursos por lo menos de fuentes no transparentes. Todo eso tendría que transparentarse, y sobre todo los ciudadanos y ciudadanas ser conscientes de que ahí hay un tema sobre el cual tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo financia usted su campaña? Es una cosa fundamental. Y si el candidato dice, no, mi campaña no cuesta nada, yo lo hago con mis propios recursos, con los de mis amigos, en fin, levantar una ceja y preguntarse por segunda oportunidad si algo así puede ser posible, porque las campañas cuestan miles de dólares, y si no se sabe de dónde vienen esos recursos, probablemente es porque se está ocultando algún recurso ilícito que ha pasado por ahí. ¿Y qué hacer? Porque tú acabas de decir, no estamos, pero podríamos estar a ese punto, hablando de lo que ha pasado en Ecuador, que tiene un delito de sicariato muy fuerte, que lo hemos visto también en Colombia, que son países vecinos a nosotros y que lo vivimos en Perú, pero que no ha llegado, digamos, a un nivel de ataque político. ¿Qué debemos hacer ahora para justamente no escalar a ese nivel? Hay un elemento fundamental en el escenario que es terrible como riesgo, y es el colapso del sistema de partidos. Si no hay partidos sólidos que sean un dique frente a este tipo de penetración, pues la penetración es muy sencilla, ¿no? Y nosotros somos muy vulnerables por eso, porque nuestros partidos son débiles, porque nuestros controles son muy limitados, y porque tampoco hay una conciencia social lo suficientemente fuerte como para impedir que ese tipo de actores ingresen a la política. Y un primer ámbito en el que aparecen es el ámbito local y regional, ¿no? Y eso luego salta rápidamente al ámbito nacional. Y no es esto teoría, uno lo ve en la práctica, lo ha visto en Guatemala, en Honduras, en general en Centroamérica, en México, ¿no? Y también en zonas de Colombia y en muchos otros países del mundo, ¿no? Eso no es una novedad. Las redes ilícitas tienen y generan vínculos con el poder porque les sirve para operar también en los ámbitos en los que se desenvuelve. Muy bien, muchas gracias por compartir su comentario y análisis con los oyentes de RPP esta tarde. Buenas tardes. Siempre un gusto. Percy Medina, jefe de IDEA Internacional, haciendo el análisis de lo que ocurre en Ecuador y cómo hemos llegado a estas circunstancias en países vecinos, además, y cómo evitar que esto también contagie una espiral de violencia en nuestro país. Joan, amigos oyentes, vamos a regresar en breve con mucha más información aquí en la rotativa del aire, edición tarde por RPP, la voz de todo el Perú.